Bueno, señores, y aquí tengo una invitada de lujo. Yo tengo que confesar, Lore, que cuando tú me dijiste que sí, me emocioné, casi lloré porque la forma en cómo nos conocimos, muy inesperada, y yo creo que nunca me imaginé en ese momento que íbamos a estar aquí el día de hoy hablando de este tema tan bonito, que yo creo que lo importante o lo que yo espero que, o esperamos que toda la audiencia se lleve es sí se puede, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eres un ejemplo de vida, un testimonio de vida y eso es lo que estamos llamados. Ir y evangelizar. ¿Cómo lo hacemos o cómo lo debemos hacer? Es lo que probablemente vamos a profundizar en este tema. Entonces, sin perder más tiempo, vámonos con el programa del día de hoy, con el episodio del día de hoy, Testimonios de Vida que Inspiran, con Lorena Fuenmayor. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy agradecida. Y como tú misma me dices, el Señor hace las cosas y hoy era el día. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, mi Lore, yo quiero, habrá mucha gente que dirá, bueno, ¿quién es? ¿Dónde empezó? ¿Cómo? Me gustaría que me hablaras o me dieras una breve introducción de tu historia. ¿Cómo inició todo? ¿Dónde estaba Lorena? ¿Y cómo llegamos a la Lorena del día de hoy? Bueno, Lorena es maracucha y se casó con un puertorriqueño, es médico de profesión y comencé a ejercer la medicina en Puerto Rico. En esa transición, cuando me mudé a Puerto Rico, me deprimí un poco. Soy una persona de una familia numerosa y encontrarme con mi esposo en una vida nueva, empezar a volver a estudiar para hacer todas las reválidas o los exámenes, pues fue un momento bastante difícil para mí. Claro. En ese momento me encontré eh, eh, aumentando mi fe, buscando de las cosas del Señor. Y recuerdo que una tarde iba corriendo con mi esposo y vi la figura en físico de un niño bellísimo con un manto que era un manto que no tenía pues las descripciones de un manto del mundo, De lo que sino uno se imagina. tenía un manto bellísimo. Wow. Y yo sentía que yo estaba corriendo, pero mis pies no tocaban la O superficie sea, flotando. y que todo estaba paralizado. Y allí fueron momentos donde el mundo se paralizó y era el encuentro de Lorena con ese niño misterioso que era un niño como de 7 años, bellísimo, que tenía un pelo rubio y que miraba al infinito, pero tenía un manto brillante, un azul que no puedo describir. Y cuando yo salí de ese momento, le dije a mi esposo, ¿viste al niño? Me dijo, ¿qué niño? ¿Qué niño? Y me regresé y no estaba, ¿no? Y eso comenzó a marcar un encuentro, ¿no? Algo que me empezó a decir, no estás sola. Quizás era mi ángel de la guarda o era el divino niño, pero desde allí entendí que no podía dejarme en la tristeza o decir, tú estás aquí en Puerto Rico y tú vas a comenzar una vida nueva, tienes el sacramento del matrimonio y vamos a encontrarnos con Dios. Y ahí comencé entonces a participar más de la misa, de las visitas al Señor. Realicé mis exámenes, tomé mi licencia de médico, comencé a trabajar en diferentes lugares, trabajaba en la emergencia y yo veía la importancia, por ejemplo, de la Lorena que oraba antes de llegar a la emergencia y cómo Dios me ayudaba y me capacitaba en situaciones que eran críticas, que eran debido a muerte, donde tenías segundos para salvar una vida. Y eran cosas que hay veces que hoy en día agradezco. El Señor ha sido muy generoso conmigo, me ha dado dones y me los ha quitado, porque no son míos. Y cuando estaba en la emergencia, tenía un don particular que podía ver una persona y podía reconocer cuál era la enfermedad o la gravedad. Y eso me permitía actuar rápidamente. Wow. Y era una situación que yo misma no comprendía.
cómo yo podía entender y ver en cuestión de solamente ver una persona que tenía, que padecía y qué era el riesgo de muerte que podía tener. Y eso me ayudó mucho a ayudar a muchas personas. Pero llegó el momento que pues decidimos mudarnos a los Estados Unidos, ejercer mi carrera aquí en Miami, y pues aquí comencé trabajando en diferentes lugares de ayuda social a muchas personas, y hoy en día sigo trabajando en la medicina y llevando mi fe y mi testimonio del amor a Dios a mis pacientes y a todas las personas con las cuales me relaciono. Wow, ¿y cómo? Dios mío, ¿todo este evento ocurrió en Venezuela o en Puerto Rico? En Puerto En Rico. Puerto Rico una vez que te casas Sí, con con tu mi pareja. esposo, Ok. sí. Ahora, ok, llega a los Estados Unidos, inicia una nueva etapa porque para los que no sepan, yo conozco a Lorena a través del grupo Padre Pío. Sí, exacto. A mí Padre Pío particularmente me llega cuando yo te conocí y vi al grupo. Yo, en cierta manera, activó recuerdos de mi pasado porque en mi infancia, cuando yo era niña, en la casa de mi abuela, de mi nona, siempre yo abría una gaveta y veía una estampita de Padre Pío. Y yo llegó un momento en mi ignorancia porque no sabía, yo me la acerco a mi nona, a mi abuelita, y le digo, nona, ¿quién es este señor que no es mi abuelo? Y ella me dijo, no, eso es una amiga que fue a San Giovanni Rotondo y me trajo estas estampitas. Entonces, claro, mi abuela fallece, yo inicio un caminar en la obra de la evangelización y por milagro estaba en la Guadalupe, estaba un invitado especial coordinado por ti. Yo con aquella pena le pregunto, ¿será que yo puedo grabar? Y ella con esa dulzura, fue mi primera grabación, la primera estrenando mi camarita, me dice, sí, no hay ningún problema. Yo dije, Dios mío, esta es la confirmación que este es mi sueño. Y te conozco a través del grupo Padre Pío, conocí a muchas ahí que sirven también y te ayudan en la obra, que son seres espectaculares. Me hicieron sentir en casa. Y por eso quisiera que nos hablaras cómo inicia el grupo Padre Pío. Bueno, cuando yo siempre he tenido una enorme devoción, como te hablaba sobre esa experiencia con ese niño, cuando estaba en Puerto Rico comencé una profunda relación con mi ángel de la guarda. Wow. Y pareciera que, como me dijo una vez el padre Fabián, a veces el Señor permite como que se abran los ojos del Espíritu y puedas percibir y ver algunas cosas. Y empecé a percibir y sentir muchas cosas de las cuales entonces cuando me mudé aquí, al ver tanto New Age y tanta mala información del ángel de la guarda, pues quise comenzar a hacer unos talleres del ángel de la guarda de la verdadera devoción y el trabajo del ángel, que es un adorador. Y la tarea del ángel es llevarnos al amor a Dios. Es un servidor del Altísimo, adorador, y nos va a ayudar también en nuestra tarea y en nuestra misión. Y está hoy en día el ángel de la guarda siendo utilizado en Reiki, en terapias, camillas de ángeles, en cosas que no son los ángeles del Señor, sino que son espíritus que cayeron y están entonces las personas en adivinación, o como dice Colosenses 2, están viendo su propia imaginación y es en esas cosas angélicas porque realmente no están conectados o no están unidos a la cabeza que es Cristo. Entonces, bueno, empecé en mi tarea de evangelizar sobre el ángel de la guarda, pero como te dije, el Señor me da y me quita y yo tenía pues un don del cual yo cuando daba estos talleres participaba de la misa, de la confesión, conversaba con los sacerdotes y pues muchos me decían, bueno, utiliza el don, Padre Pío podía ver al ángel y puedes utilizarlo, y otras personas me decían que no, pero este don llegaba también a poder percibir y sentir a seres queridos que ya no estaban. Entonces, bueno, el taller era hablar de nuestro Señor, pero hablar sobre esa escritura, la palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, en donde aparecen los ángeles, como por ejemplo en el Antiguo Testamento Ezequiel, que nos habla de los serafines, de los tronos, y Isaías. Entonces, hablar sobre lecturas bíblicas y también, pues como ya tenía ese don de poder ver, hablarle a las personas esa relación amorosa, ese ángel que está allí para ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestro amor hacia Dios. La voz del ángel es la voz de la iglesia. Pero entonces llegó un momento de
que cada vez pues las personas tenían más interés en conocer qué podía decir, o sea, qué podía yo decirles sobre su vida y Exacto. sobre las personas fallecidas. Y pues era un combate para mí porque era muy difícil. Yo tenía que tener una profunda, como ese es, Como encontrar. prudencia. Sí, exactamente. Ajá. Y estar muy unida a la oración, a la confesión, a la misa, a la Eucaristía, para no caer con los espíritus de adivinación. Entonces Claro. era un combate. Para mí era un combate muy difícil porque podía tener pues una sensación de ver algo y a la vez yo decía, como sé que es del Señor, y entonces cuando yo sentía esa paz y esa certeza que solo Dios coloca en el alma, podía hablarlo, ¿no? Pero en el último taller, cuando decidí dejar de dar los talleres o ya de no participar en los talleres, pues estábamos reunidos y una persona fue poseída. Y en ese momento, pues el demonio estaba en guerra en mi contra, ¿no? Claro, o sea, te atacaba a Me ti. atacaba a mí. Wow. Entonces, bueno, por un lado dije, me alivia saber que estoy trabajándole al Señor, porque Él ha venido en su furia a estar enojado conmigo, a hacerle ver a las personas el amor a Jesús, Eucaristía, a la iglesia, a los sacramentos. Pero por el otro lado dije, ya entiendo que no puedo seguir, porque pues primero uno no conversa con el demonio porque es un espíritu muy inteligente y astuto. Sí. Y segundo, pues yo solamente comencé a rezar el Padre Nuestro y le dije a las personas me acompañan, empezamos a rezar el Padre Nuestro, luego rezamos el Ave María, y en la medida que íbamos rezamos a San Miguel Arcángel, pues la persona iba cerrando sus ojos y iba volviendo en sí, pero estaba haciendo una burla, y una burla a la crucifixión del Señor, y una burla y hablando en arameo que yo, gracias a Dios, no entendía. Pero la otra persona que estaba allí sabía y me dijo, está hablando en arameo, Wow. pero le dije, no me digas lo que dice, Claro. no me lo digas, solamente pues cuando rezamos el poder de la oración, pues esa persona volvió en sí, pues le dije, debes buscar de la ayuda de la iglesia y de un exorcista porque ciertamente el demonio te toma y como un vehículo. Exacto. Cuando quiere y sale de ti cuando quiere. Entonces esa persona me dijo que estaba viviendo con santeros y que había estado envuelto en todo lo del New Age. Entonces mi consejo fue, tienes que cortar todo esto y buscar de los sacramentos y del auxilio de la iglesia, porque cuando una persona está poseída, no es solamente el trabajo del exorcista. La persona que está poseída tiene que vivir una vida de gracia, tiene que acercarse a la Eucaristía, a las confesiones frecuentes, no solamente la persona, la familia, las personas que viven con esta persona. Es una lucha apocalíptica. Y de allí, pues entonces, surge y nace el grupo de oración debido a que ya no iba a dar más los talleres, pues todas las personas que habíamos estado reuniéndonos para rezar, porque rezábamos el rosario y también pues conociendo sobre Jesús a través de la Biblia y sobre la verdadera devoción al ángel, pues decidimos seguir unidos. Y yo entonces en ese tiempo estaba viendo muchas películas, quise aprender sobre las virtudes de los santos y sobre los santos católicos. Entonces el santo que sentí que era por el cual el grupo iba a ser formado y llamado fue Padre Pío, por su amor al ángel de la guarda y su conexión y comunicación. Y yo aprendí mucho de esta verdadera devoción al ángel de la guarda con Padre Pío. Entonces ahí en enero del 2016 se funda el grupo de oración Padre Pío. Mira qué increíble, porque el Padre Pío fue como el crazy glue, como la pega loca de todo lo que tú habías experimentado en tu vida, lo que estabas tratando de discernir y descifrar, tomar decisiones importantes como sigo o no sigo, no quiero que se malinterprete Nuevara, que eso es algo muy hermoso de tu parte, la humildad y el respeto que tú le tienes hacia los dones del Señor, o le tenías en su momento y sigues teniendo, de no utilizarlo para el mal, sino para el bien. Cómo manejaste la prudencia, el discernimiento de saber cómo viene y no viene. Llega el rescatador, Padre Pío, y lo tomas a él como bandera y escudo para llevar esta misión tan linda y tan hermosa, porque en el grupo de oración se hace de todo. Haces rosario, misa, haces charlas,
se evangeliza. Ahora, cuando te llegan personas, porque a mí me ha pasado, tengo un negocio, lidio con mucha servicio al cliente, por así decirlo, y yo viví una experiencia. Hay personas que me vienen con la pulserita, con el ojito, con la manito, entonces es delicado porque antes de todo nuestro trabajo es evangelizar y salvar almas. Cuando uno llega al cielo, creo fielmente que el Señor no te va a preguntar, no importa el título de contador, ni de abogado, ni nada, importa el título de santo. ¿Qué hicimos nosotros para rescatar a ese amigo? ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Salvar al amigo, al hermano. Y uno ve esa pulserita y uno se acerca y uno trata de evangelizar, pero también está el tema de la receptividad, que la persona esté lista. ¿Cómo manejar uno eso en su ámbito profesional? Para algunos pensarán, esta está loca, porque a mí me ha pasado, a veces me corto porque yo digo, ¿cómo le explico que eso no es? Y manejarlo en una situación en la que la persona se sienta cómoda, que entienda con amor el significado de nuestra iglesia, la importancia de la Eucaristía, que está Dios vivo allí y que lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, como católicos, es ir y estar en común unión con Él. Ese valor, la gente no entiende ni conoce la Eucaristía. ¿Cómo manejas tú la parte de la Eucaristía y la evangelización en tu ámbito personal y laboral? Bueno, muchas preguntas complejas, pero vamos a hablar un poquito. Yo tengo mucho tiempo en contacto con muchísimas personas, no solamente por el grupo de oración, sino que como médico he tenido la gracia de ejercer mi carrera desde el año 2020. Wow. Entonces, 2020 o del año 2000, perdón. Estoy diciendo... Yo 4 años no creo, Lore, siempre, pero bueno. Creo que me tienen que corregir, siempre mis matemáticas nunca son buenas. Entonces, del año 2000. Okay. Entonces... créeme que cuando tú ves una persona con el ojo turco o alguna idolatría, es católica. Tú no ves una persona evangélica o una persona cristiana que lleve ninguna de estas cosas. Somos los católicos. Entonces, ya yo sé que es una persona católica, entonces siempre le hablo sobre las Sagradas Escrituras, porque es la ignorancia y es el desconocimiento y es, como Nuestra Señora en la Salet lo dijo, que iba a haber un relajamiento universal y que cada quien iba a hacer su propia religión. Y es lo que está pasando hoy en día. Cada quien busca lo que le gusta de cualquier creencia. Entonces vemos un católico que practica yoga y que tiene cosas del budismo y tiene cosas del hinduismo. Y hay personas que me dicen, yo converso mucho con personas en la oficina, yo soy católica, pero para donde me inviten voy. Yo le digo, no puedes ser adúltero, y te digo una cosa, en la palabra el Señor nos dice en el Apocalipsis, cuando en el mensaje de las 7 iglesias, en la última iglesia dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y te vomito. El Señor no quiere que, el mismo Pablo nos lo dice, una sola fe, una sola creencia y una sola religión. Tienes que sacar fuera de tu vida todo lo que sea de otra religión o creencia. Y esa es la manera de mostrarle tú el amor a tu único Señor y Dios, a tu esposo, porque cuando recibimos la Eucaristía, nosotros somos la esposa y Él es el esposo. Y es muy importante, pues yo les hablo siempre del Antiguo Testamento sobre Moisés y Josué. Le digo, ¿tú te recuerdas quién es Moisés? Sí, todo el mundo sabe quién es Moisés. Entonces le digo, tú sabes, Josué fue el sucesor de Moisés. Tú te recuerdas de Jericó, porque hay muchas oraciones para derribar las murallas de Jericó. Hay exorcistas que dedican para derribar las murallas. Entonces les explico de esta manera. ¿Tú te acuerdas? Bueno, mira, vino Josué, un día estaba orando y se le apareció el ángel, el primer ángel de Dios, nada más que San Miguel Arcángel, y le dijo, quítate las sandalias porque este lugar es santo, para que él entendiera que las cosas de Dios nosotros tenemos que verlas con mucho respeto. Hoy en día hay muchas cosas que llegamos al sacrificio de la misa y no nos estamos vistiendo apropiadamente, no estamos haciendo la reverencia apropiadamente, y son cosas que tenemos que examinar y que escuchar a Nuestra Señora, no solamente en la Salet, sino Nuestra Señora del Buen Suceso, que también nos habla el relajamiento y todo lo que iba a suceder. Hoy en día se le da muy poca importancia a la Eucaristía, como nos lo dijo Nuestra Señora en Garabandal. Y
yo digo, ¿cómo es posible que en el año 1500, 1600, en Nuestra Señora del Buen Suceso, le dijera a esta religiosa, a Mariana de Jesús, sobre estos tiempos, que ya los niños no iban a ser bautizados, que ya casi nadie iba a recibir el sacramento del matrimonio, que la confesión, el demonio iba a hacer una lucha tan grande que la gente casi no iba a confesarse? No hablemos de la unción de los enfermos, que yo tanto le insisto a mis pacientes, que casi la gente no iba a morir con la debida preparación y los auxilios de la iglesia. Entonces yo le hablo de ese momento con Josué y le digo, mira, San Miguel, Dios no abandona a Josué cuando tiene que derribar esas murallas de Jericó y le envía una estrategia con el arcángel San Miguel que él cumple. Pero luego que ellos conquistan Jericó, tenían que ir a conquistar otro lugar. ¿Y qué pasa? Que Josué dice, voy a mandar a 3000 hombres, porque es algo muy pequeño. Por favor, ya ganamos Jericó y esto que es nada, voy a enviar a estos 3000 hombres. ¿Qué pasa? Que envían a estos hombres y resulta que pierden la batalla y mueren estos 3000 hombres. Entonces Josué cae a llorar. Señor, pero ¿por qué abandonaste al pueblo de Israel? ¿Por qué abandonas a tu pueblo? Y entonces el Señor habla y le dice, porque uno de tus jefes tiene anatema, o sea, idolatría, se tiene anatema. ¿Y cómo es posible? Tiene anatema. Entonces, él manda a llamar a todos los jefes del ejército de Israel y uno a uno los interroga y se da cuenta que, creo que se llamaba Acán, que tenía esa idolatría. No solamente fue apedreado él, sino toda su familia. Y murieron todos. Cuando uno entra a ese tipo de cosas, que están muchas veces, que no le pertenecen a Dios y muchas veces están consagradas. Hoy en día hay muchas cosas que están consagradas. Incluso puede haber personas que pueden tener una posesión por un objeto que esté consagrado al demonio y entra a nuestra casa. Exactamente. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo les explico, porque estas personas que tienen, por ejemplo, me pasa mucho, el ojo turco, llegan con tragedias, y yo las dejo hablar. Cuando me terminan de hablar, le digo, tú sabes lo que llevas en el pecho, tú eres católica, sí, me lo regaló mi amiga, me lo regaló mi hija, y le digo, esa depresión, intento de suicidio de esa persona, esta enfermedad, todo eso tiene que ver con ese ojo turco que tienes. ¿Cómo? Y no lo quieren creer. Y le digo, pero es que lee la escritura. Mira lo que le pasó a este guerrero, era servidor del ejército del Señor. Por tomar una idolatría, Dios abandonó a todo el ejército y todos murieron. Y me llama también la importancia en el libro de los Macabeos, cuando creo que se llama Judas, que llega también y se encuentra que hay unas de personas del ejército de Israel que habían fallecido, eran como 1000 hombres, pero entonces él quiere darle una sepultura que debe honrar a estos hombres, pero se dan cuenta que cuando los están tomando sus cuerpos, levantan su ropa y tienen idolatría, anatema. Entonces él se da cuenta de lo grave que es tener idolatría y que estas personas murieron. Entonces dice, ya sé lo que vamos a hacer una colecta. Y ellos colectaron, creo que fueron 1000 o 2000 monedas de plata y las mandaron al templo para reparar, para orar por las almas de estas personas, para que el Señor no le tomara en cuenta, Dios no le tomara en cuenta esta falta, porque pensaba que eso iba a afectar a estas almas. Y lo importante, entonces allí vemos también de lo que es el purgatorio, ¿no? Que él quiere orar por estas personas que mueren con esta idolatría y va y ofrece en el templo pues un dinero para que haya oraciones por estas almas que murieron y que tenían idolatría, que eso no estaba permitido en el pueblo de Israel. Wow, qué increíble. Y tú normalmente le explicas porque le explicas y la persona entiende, y pasa que de repente te dicen, ¿qué debo hacer? Bueno, la mayoría me dice, ¿tiene unas tijeras? Yo con mucho gusto te las corto y te las rompo, y yo misma personalmente, la mayoría de las veces, el 90% de las personas me lo dan y yo lo boto a la basura. Sí. Pero hay personas que están muy apegadas al dinero y me dicen, yo gasté esto, me lo regaló mi amiga y no hay más. No Les sueltan. aconsejo, no. Pero con tu pregunta sobre la Eucaristía, que me hiciste cuando también estábamos hablando de esto, yo veo qué gran bendición es un médico eucarístico. Yo veo la bendición no solamente en mi oficina, en mi familia, en mi casa, en mi entorno. Yo veo la bendición porque te conviertes en un santuario del Dios vivo, ¿no?
y tú llevas entonces a Dios, porque yo recibo la Eucaristía todos los días, participo del sacrificio de la misa todos los días. Entonces todos los días llevo a todos mis pacientitos al altar y todos los días llevo a todas las personas, a todo el grupo de oración siempre. Y yo veo cómo el Señor es tan bello, es tan grande, es tan maravilloso. Por ejemplo, en esta pandemia, nosotros no tuvimos ninguna muerte en la oficina, nadie murió. Y yo te puedo decir, pero eran tantas personas en intensivo, y quizás alguien dirá, bueno, ella quizás tiene un trabajo muy fácil. No, yo tengo pacientes muy complicados, tengo pacientes en diálisis, pacientes que están con cáncer y tienen no uno o dos tipos de cáncer, y personas que están muy enfermas, con el corazón trabajando muy poco. O sea, tengo personas, una población muy enferma. Y los que me iban a la emergencia y intubados, eran los pacientes más complicados, los que tenían enfermedad pulmonar crónica, los que el corazón les trabajaba un 20%, pero yo sabía que ahí estaba el Señor, y yo sabía que, bueno, que todo estaba en sus manos, y ninguno de ellos murió. Y yo vi, no solamente, y yo sé que fue un momento muy difícil para todos, y muchos también tuvimos que vivir pues la pérdida de muchas personas, de muchas amistades. Escuchamos de muchas personas que fallecieron y fue un momento muy difícil. Pero yo veía la mano poderosa del Señor allí a través de la Eucaristía diaria. Y también mis jefes son personas de mucha caridad. La caridad es un escudo. La caridad es un escudo que protege de todo mal. Entonces, la vida de la gracia, la importancia de la vida de la gracia. Claro, hay personas que murieron en el COVID como almas víctimas también. Yo tengo testimonios de sacerdotes que preferían que intubaran a otra persona y no los intubaran a ellos porque no había en el momento de la emergencia para tantas personas. O sea, yo sé que hubo personas que fueron almas víctimas y personas que fue la voluntad del Señor, y fue la manera así como Francisco y Jacinta, los pastorcitos de Fátima, que ellos murieron por una gripe, pues era la voluntad de Dios llevárselos con esa enfermedad. No digo que el Señor pues se cumplió su voluntad, pero yo vi esa gracia como una gracia muy particular que siempre agradezco. Qué hermoso. Mi Lore, me toca mucho lo que dices, eh, porque la gente no, a mí particularmente, llegó un momento en mi vida en que yo me desvío, y parte de eso es por ignorante, y no llegué a apreciar la belleza de nuestra fe católica. Cuando yo empiezo a conocer, porque uno es por tradición católico, ¿no? Y no conoce. Cuando yo empiezo a conocer y me enamoro de mi fe católica, que parte de eso es por eso que yo decido evangelizar, para enseñar, pero no para convencer, sino para enamorar. La misma persona debe tomar la iniciativa. El conocer, el hablar de estas cosas, pero sobre todo el entender que todo viene de Dios, todo regresa a Dios, así como Él nos los da, no los puede quitar, está en su debido derecho, porque Él como Rey, el que nos creó y el que dio todo, inclusive la última gota de su sangre para salvarnos, Él se lo ganó, él está en su derecho. ¿Cómo puede hacer uno algo que no quiero decir que me cuesta, pero que me gustaría tocar en el corazón de la persona? El valor del sacrificio eterno eucarístico que está allí. Cuando uno va para allá a la misa y uno ve la celebración eucarística, está reviviendo ese momento, ese Jueves Santo, ese Viernes Santo, ese domingo, y ese sábado y ese domingo. El respeto, la gente llega, habla, lo que tú me mencionaste es cómo llegar a la gente. Obviamente también es el Espíritu Santo, que la persona esté lista para escuchar lo que va a escuchar. Obviamente todo es obra de Dios, pero ¿cómo decirle a la persona, vive este momento, porque tú estás siendo un Juan, tú estás siendo una María, tú estás ahí arrodillado viendo ese momento, esa entrega, dando la última gota, porque Él está ahí, Él es el cuerpo y la sangre que se está entregando de nuevo por ti. Eres tan valioso que hizo lo mismo por ti, por tu hermano, por tu hija, por ti. ¿Cómo hacerle llegar ese valor eucarístico a la persona?
Definitivamente tiene que ser una gracia de Dios y tiene que el Espíritu Santo obrar. Yo también estuve en New Age, yo también caminé con el tarot Sí. y también fui a brujas. Yo también pasé por esa etapa de la búsqueda y también tuve cosas del hinduismo. Pero una vez que el Señor vino con ese látigo, cuando de la noche a la mañana abrió mis ojos, en 24 horas yo había botado todo lo que era carta de ángeles, tarot, todo lo que no le pertenecía al Señor. O sea, yo también, pero hay que entender que eso también tenemos que repararlo, porque es muy importante, hoy en día no se hace reparación. Muchas personas somos personas de oración, nos gusta rezar el rosario, pero no tenemos también esos momentos de oración en silencio con el Señor, dejar que el Señor también hable, ¿no? Y es muy importante la reparación. Cuando una persona me dice, estoy enferma, lo primero que yo le digo es, repara por tus pecados. ¿Cómo? Hay que reparar. Si tú quieres ver que una persona mejore, pues obviamente la vida de la gracia, que esa persona se acerque al sacramento de la unción de los enfermos, que quiero darte este testimonio. Yo siempre respeto a las personas en su libertad. Yo tengo muchas personas evangélicas, testigos de Jehová, cristianas, bautistas, de muchas religiones, tengo católicos, pero al católico siempre le invito a la unción de los enfermos antes de ir a cualquier cirugía, cuando están luchando con alguna enfermedad como el cáncer. Y yo veo cuando la persona se acerca al sacramento, a la confesión, cuando recibe la unción antes de la cirugía, una cirugía que pudo haber sido complicada, riesgosa, se convierte en algo muy sencillo y que la persona tiene una recuperación milagrosa. Entonces yo veo la bendición que tiene el sacramento. Nosotros, por ejemplo, yo a veces digo, Señor, gracias, yo hoy tengo una locura de amor porque soy un sacramento vivo, el sacramento del matrimonio por la iglesia con mi esposo, soy un sacramento que camina. Luego me fui a confesar, el sacramento de la penitencia, otro sacramento. Después recibí a Jesús en la Eucaristía, 3 sacramentos. Y hay veces que de repente pues soy invitada a participar de la Eucaristía en la mañana y en la tarde. Entonces digo, tengo 4 sacramentos hoy, es una locura de amor. Entonces esa pregunta que tú dices, el Espíritu Santo obra, pero para que uno sea una persona de evangelización y poder llegarle a otras personas, primero uno tiene que tener una formación. Uno tiene que conocer el catecismo de la iglesia, nuestra fe, tiene que hablar con autoridad y con poder. Jesús hablaba con autoridad y evangelizar con amor. Entonces, cuando hay una persona que tú ves que tiene soberbia y arrogancia, no es el momento. Entonces el Espíritu Santo te va inspirando, pero definitivamente la persona que quiere llevar la palabra, porque recibimos en el bautismo ese don de profecía, ese don de ser sacerdotes y ese don de evangelizar, de ser sacerdotes, de ser reyes y de ser profetas. Entonces allí muchas veces yo comienzo con esta evangelización cuando la persona es bautizada, ¿no? Y empiezo a darle la importancia de la vida de la gracia, ¿no? Y es tan importante pues pedirle siempre la ayuda al Señor y que nosotros como personas de evangelización seamos personas de oración, personas de vida de gracia, de caridad, pero también de reparación. Uno se da cuenta de tantas cosas. Como Padre Pío también aprendí algo que quiero comentarte que es extraordinario. Cuando él dice, tú puedes rezar hoy mismo, en este momento, por una muerte santa de tu abuelo. Y tú dices, pero espérate, mi abuelo murió hace 20 años, 30 años. El Señor lo sabe, que tú en este mismo momento ibas a rezar por una muerte santa de tu abuelo, ibas a ofrecer misas y sacrificios y oraciones, y el Señor las aplicó en el momento de la muerte ya, porque Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Qué cosa tan extraordinaria. Y con la pregunta que me hiciste sobre pues la Eucaristía, yo que soy un alma eucarística, que te comentaba que me doy cuenta en mi trabajo, o sea, las bendiciones, pareciera que el Señor se quiere ocultar, que es Él el que está haciendo las maravillas, pero yo digo, yo te descubro, Señor, porque esto no es posible lo que está sucediendo. Cuando veo personas que tienen un cáncer de páncreas que se recuperan, o personas que tienen 2 cánceres y se recuperan, personas con leucemia que están con un pronóstico grave y de repente están sanas, yo digo, Señor, no te escondas más, sé que eres tú. Es algo extraordinario, pero si hay algo que yo quiero llevarle a las personas en el día de hoy, es el amor a Jesús de Eucaristía. Si hay algo que tenemos que entender es que la vida es pasajera
y que hoy en día nos engañan diciendo el amor al trabajo, el que tienes que producir, el que tienes que pagar cuentas, el que tienes que hacer tantas cosas en el mundo, que te llenas del espíritu del mundo. Y si el espíritu del mundo está dentro de nosotros y hace mucho ruido, no vamos a poder apreciar las cosas de Dios. Entonces, el participar del sacrificio de la misa, Padre Pío fue el primero en enseñarme cuando estaba aprendiendo como fundadora de este grupo sobre la vida de Padre Pío, que el sacrificio de la misa desde que comienza es Jesús en el Getsemaní, hasta el final es Jesús cuando muere y resucita. Entonces, el Getsemaní es desde que comienza hasta el ofertorio. Jesús está sufriendo en esa visión terrible de todos nuestros pecados, ¿no? Entonces uno diría, yo quisiera estar en la época de Jesús y estar y acompañarlo y caminar con él. Mira, en la Eucaristía, en el sacrificio de la misa diaria, tenemos la oportunidad de estar con el Señor, de acompañarle desde su Getsemaní, todo su encarcelamiento, sus golpes, su flagelación, su coronación de espinas, todo su calvario, su camino al calvario, hasta su pasión y muerte. Y me dirás, pero es que yo quería estar cuando Jesús estaba con la samaritana. Es que a veces las samaritanas somos tú y yo. ¿Cuántas veces no hemos sido arrogantes con Dios y le hemos hablado mal porque no nos ha querido escuchar, porque queremos que Dios nos haga las cosas a nuestra manera, ¿no? Hay veces que tú puedes ser un protagonista o puedes ser una persona que está allí. ¿Cuántas veces yo no he visto, por ejemplo, he estado en momentos de alabanza eucarística, he visto una persona poseída y he visto cómo esa persona se ha liberado? Entonces ahí estamos en esa parte de la escritura donde Jesús está pasando. Yo he visto personas también ser sanadas. Entonces ahí tú eres una persona que estás parte del Evangelio, como cuando Jesús fue a visitar a Pedro y estaba la suegra enferma y se curó. Entonces yo veo, a veces vas a ser tú, porque a mí me pasa, una de las bendiciones que he tenido en la Eucaristía es la salud, porque el mismo Pablo nos dice, cuidado de tomar indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, es decir, nosotros seremos muy responsables porque estaremos tomando y comiendo nuestra propia condenación. Es mucho cuidado. Y dice, es por eso que muchos de ustedes han muerto y muchos de ustedes están enfermos. O sea que la Eucaristía va a dar frutos, al menos que la persona se haya entregado como un alma víctima y como Padre Pío que le dijo, descarga sobre mí todos los flagelos y enfermedades para que perdones todos los pecados. Y esa es otra cosa, que las personas no entienden, que los milagros que Dios le concedía a Padre Pío, Jesús le hacía sufrir esa pasión en su cuerpo. Es decir, para que una persona recuperara su salud, Padre Pío padecía en su cuerpo. Padre Pío tenía los estigmas y también padecía de muchas enfermedades, de una salud muy frágil. Y entonces vemos cómo tanto Pedro como Isaías, el profeta Isaías, nos dicen, por sus llagas hemos sido sanados. Es decir, que para que haya salud del cuerpo físico, tiene que haber una salud del alma. Y nos estamos llenando de llagas, de inconformidades, de dolores de nuestras relaciones con nuestro mamá, papá, de dolores de relaciones con nuestros esposos. O sea, estamos llenos de llagas. Y esas llagas nos van a hacer una repercusión en el cuerpo físico. Pero no queremos ir al médico, que es el confesionario, donde esas llagas son sanadas. Y a través de ese poder que Dios le ha dado y autoridad al sacerdote de perdonar los pecados, ocurre algo extraordinario. Y fíjate que en el Apocalipsis, cuando Juan está viendo las visiones, que le dice, ¿quiénes son esos que están vestidos de blanco? Uno piensa que son los mártires que han derramado la sangre. Dice, esos son los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Eso ocurre en la confesión. Cuando nosotros nos confesamos, la sangre del Cordero nos lava y nos dice, como ese Salmo 51, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Cómo la persona no va a ir recuperándose y sintiéndose mejor cada vez que se acerca el sacramento de la confesión, y por cierto que es el exorcismo más poderoso. Wow. Mira, yo escucho a Lore ahorita en estos momentos y yo digo, Señor, yo trabajé hoy hasta la 1, 2 y dije, yo me voy a ir a confesar a la Guadalupe porque yo tengo que cerciorarme, estar en gracia, pero bien antes de grabar, porque Señor, no la quiero embarrar. Y yo al escucharte y uno dice, Dios mío, es que el Señor nunca nos ha dejado solo.
Él siempre ha estado presente en la iglesia, en su esposa, en los sacramentos. Nos dejó unos mandamientos, pero no nos los dejó con salvavidas, que son los sacramentos para nosotros poder cumplir con eso. Si caemos, hijito, no importa, te tengo esto. Robaste, no importa. Y bueno, obviamente hay que reparar, tiene que haber un remordimiento, pero hijito, mira, confiésate, todo está bien, no te he dejado solo, cree en mi amor. Los sacramentos y el estar en gracia es el mayor regalo que Dios nos pueda dar, porque mientras más en gracia estemos, más el Señor estará en nosotros, habitando y obrando Él a través de nosotros. Es que lo que pasa es que no comprendemos el riesgo grave que tenemos, porque cuando nosotros estamos haciendo buenas obras de caridad, oraciones, misas, nosotros estamos acumulando, como dice la palabra, un tesoro en el cielo. Pero cuando nosotros cometemos un pecado mortal, ese tesoro se desapareció, la cuenta está en cero. ¿Y qué pasa? Que si la muerte llega, nosotros tenemos el riesgo de condenarnos para toda la eternidad por ese pecado mortal. Todas esas buenas obras y todas esas cosas las perdimos en el momento que perdimos la gracia. Y esto tenemos que entenderlo. Por eso uno de los 5 consejos de Padre Pío, que yo siempre he dicho, una de las primeras cosas que le voy a decir a Padre Pío es gracias por esos 5 consejos, porque me han salvado, pues me han dado la salvación. O sea, porque él dice la Eucaristía diaria, la confesión semanal, leer un libro católico, es decir, un libro espiritual todos los días, la palabra de Dios, alguna vida de algún santo, el examen de conciencia todas las noches y la oración mínimo 2 veces al día. Y de verdad que para mí la confesión semanal me ha ayudado también con las tentaciones. Cuando yo veo, por ejemplo, que el demonio me está colocando una obsesión o me está haciendo una película de terror o una película de víctima, yo voy al confesionario y le digo, Padre, quiero pedirle perdón a Dios porque estoy en una lucha espiritual, pero sé yo que yo soy la débil, yo necesito la fuerza del Señor porque estoy pensando todo el tiempo mal de esta persona y no es esa persona, soy yo. Y le pido a Dios la gracia. Inmediatamente esa tentación o ese problema cesa. El Señor da la gracia en el sacramento con humildad. Porque la confesión somos nosotros, no somos los pecados de la otra persona, somos nosotros. Y yo veo la gracia que se da, que hay veces que hay cosas que se terminan inmediatamente y se desaparecen para siempre. Pero hay otras que el Señor, como Pablo, que Pablo le quiso que le quitara un sufrimiento y le dijo el Señor, te basta mi gracia. Pues a veces el Señor nos va a decir, te basta mi gracia. Eso es correcto. Así. Y a mí me ha pasado. Los momentos en que, obviamente, a mí hay momentos en que uno dice, no puedo. Y yo siento que es una oportunidad para yo reconocer mi nada y dejar que el todo opere en mí. Y yo voy, me confieso y le digo, Señor, con esto acepto que yo sola no puedo, que yo te necesito, que yo te amo, que yo sola no, pero contigo sí, dame la gracia porque no te quiero fallar. Y ese es el mejor acto de humildad que podamos tener con nuestro Dios, hacerlo reconocer que toda la gloria y la prueba superada que hagamos, lo que sea, todo vino de Él y todo es para glorificarlo a Él. Amén. Amén. Pues te digo que la Eucaristía para mí pues es lo más importante del día. Yo misma veo que cuando no puedo participar de la misa en la mañana temprano, está la loca de la casa. O sea, la mente, el carácter puede salir en cualquier momento. Amorcito, tú no has ido, no, en el trabajo, a la misa. En el trabajo. Pero yo me doy cuenta, o sea, cuando no soy yo, sino es Él que vive en mí, o sea, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, la misericordia, qué bello. Pero cuando no he podido participar en la mañana porque hay un accidente, no pude llegar a la iglesia, caramba, es la loca de la casa, es terrible. Entonces yo digo, Señor, ¿qué falta me hace? Y eso que solamente fue ayer que te recibí. Exacto. Entonces tú ves la vida de la gracia, tú ves también que tenemos que entender que cuando nosotros nos acercamos al banquete eucarístico somos la novia. Y eso no lo queremos ver. Si es el día de tu boda, que es todos los días, si participas de la Eucaristía todos los días, ¿cómo te vestirías para el día de la boda? Bellísima, ¿verdad que sí? No irías de vestido de playa, ni con blue jeans, ni Exacto. tampoco mal arreglada, porque te vas a encontrar con el amado, con el esposo. Y tienes la oportunidad de hacer una unión en intimidad que entendí gracias a Santa Faustina en el diario de la Divina Misericordia, cuando ella, una vez saliendo de
del sacrificio de la misa, una de las religiosas le dijo en forma irónica, ahí va la princesa. Y ella dijo, sí, llevo sangre real en mis venas. Padre Pío explica que cuando recibimos la Eucaristía son como dos velas que se funden y no se sabe quién es quién. Imagínate tu alma fundirse con el alma del Señor y no se sabe quién es. Y que tu sangre se una, la sangre del Señor con tu sangre. Eso es algo que no podemos recibir de ninguna otra manera que no sea con ese alimento que desde el Antiguo Testamento, desde que comienza el Génesis, se está hablando de Melquisedec, que se acerca con Abraham, con el pan y el vino. Y luego vemos entonces el maná, que todos estos son prefiguras. El profeta Elías, luego que lucha con estos 450 sacerdotes de Baal, que los mata a todos, yo digo, wow, se deprime y se va al desierto y le pide al Señor la muerte. O sea, mira cómo un profeta de Dios se deprimió. O sea, no creas que estás solo. Yo también he pasado por depresiones. Hay momentos en la vida donde es la noche oscura, donde uno siente una sacudida, donde uno se siente abandonado. Pero mira lo que pasó. ¿A quién mandó Dios para alimentar a este profeta, a el ángel? Que le dijo, levántate y come. Y esto es el ángel que siempre nos habla a través de la conciencia, que nos lleva cuando sentimos esa inspiración de ir a la misa, de ir a visitar a Jesús Eucaristía. Es el ángel haciéndonos esa invitación, ese compañero invisible que también ora por nosotros y que está constantemente protegiéndonos. Como en el Salmo 91, el ángel irá delante de nosotros, pero tenemos que aprender y entender que el ángel nos defenderá y nos asistirá y nos ayudará en la voluntad de Dios, y que si nosotros no estamos en la gracia de Dios y estamos en un pecado grave, entonces el ángel no podrá ayudarnos, orará por nosotros, pero no podrá ayudarnos cuando nosotros estamos viviendo en desobediencia y no estamos cumpliendo la ley de Dios. Claro, sí, porque Él está haciendo su parte, pero nosotros nada. Lore, yo no tengo palabras, voy a ser breve porque si no empiezo a llorar. Has dicho cosas muy bonitas que han llegado a mi corazón y estoy muy agradecida de todo corazón por esos conocimientos y que me hayas dado a mí la oportunidad de poderlos mostrar a todos, porque para mí la verdad es una muestra de decir sí se puede, y yo me siento como que me provoca voltear y decirle, ¿vieron que no soy yo sola? Sí se puede estar con Dios, sí hay amor de verdad. Y estoy muy agradecida por esos conocimientos, por haberme dado la oportunidad de llevarlo al mundo y de que las personas entiendan y educarlas para que se enamoren y lo hagan con cariño y sepan de corazón que el Señor nos ama y está allí todo el tiempo para nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos, pero Él está allí. No pierdan la fe, crean. Y bueno, espero que este no sea el último. Espero que haya muchos otros temas que podamos hablar y que me puedas prestar esos conocimientos, todo para la gloria de Dios. Amén. Que seamos un instrumento para llevarle almitas. De verdad, muchas gracias. Aquí estoy y quiero, por último, invitar a las personas a visitar a Jesús en el Santísimo, que Él está solo y Él se alegra mucho cuando llega alguien a hacerle compañía y que Él necesita, porque hay mucha blasfemia, profanación, indiferencia, y hay que reparar y hay que acompañarle en el Santísimo, porque más bien nosotros somos los bendecidos y los favorecidos. Exacto. Porque Él nos está dando a nosotros aquellas gracias que vamos a necesitar, que tú y yo todavía desconocemos. Yo a veces digo, Señor, esta gracia me la tuviste que haber dado en el Santísimo, porque no hay de otra manera y que yo haya tenido esta fortaleza o que yo haya podido tener esta solución a esta situación. Qué bueno es el Señor. Y como Él dijo, yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Y ese fuego, ¿cómo quiero que arda? Ese es el fuego que tenemos que sentir. No podemos seguir siendo indiferentes a un amor tan profundo, a un amor crucificado, y que tenemos que acercarnos a Él con todo el corazón. Y
ser perseverante, esa es la palabra. Yo he sido perseverante, a veces no quiero ir a confesarme, Lorena, te viste y ya, te vas. Y no quiero, sí voy, ahora mismo. O sea, yo misma me salgo de mí misma y digo, sí señor, usted va. Uno se une al angelito de la guarda y uno se autoevangeliza. ¿Cómo es posible? No dejes que gane. Él no quiere que tú vayas, tú vas a ir. Y uno empieza con esa guerra interna. Sí, así que yo te agradezco y claro que sí, estoy a la orden porque pues el Señor nos ha dado tanto y yo te invito a que sientas ese fuego. Quizás cuando le vayas a visitar un poco al principio, a mí me pasaba también, yo le visité muchas veces y estaba mirando al techo, incluso una vez le dijo Santa Teresa al Señor, ¿que en qué momento te agradó yo más? ¿Qué es el momento más bueno que yo he hecho por ti? El día que fuiste al Santísimo y te pusiste a contar los ladrillos. Y ella, ¿cómo? Claro, porque ella no quería estar allí. Wow. Su mente estaba distraída, pero ella se obligó a ir a estar sentada allí. Y eso es lo que quiere ver el Señor, que nosotros tengamos una perseverancia y pongamos nuestro granito de arena y Él va a seguir haciendo lo demás. Pero no le vamos a conocer si, como los discípulos de Maús, al partir el pan, hasta que no nos acerquemos al banquete eucarístico. Y que nosotros, no solamente Él se convierta en alimento para nosotros, sino que nosotros nos convirtamos en una hostia viva, hasta que Él nos consuma, hasta el día que nos toque irnos. Amén. Nosotros tenemos que ser un alimento vivo y no podemos ser un alimento que no está en gracia porque nos vomita, como lo dice en el Apocalipsis. Y para ser un alimento agradable al Señor, tenemos que cumplir la ley de Dios, tenemos que vivir la vida de gracia y estar en oración y en unión y en obediencia a nuestra iglesia, en obediencia al Papa, al Magisterio de la Fe y a la Iglesia Católica. Amén. Gracias. Te quiero mucho. Muchas gracias.